Los ajustes previos a la calibración del equipo Phasor que opera por arreglo de fases son los siguientes. Primero, conectar el cable del transductor al equipo. Para ello, se debe de ajustar utilizando los dos tornillos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior del conector. Después, hay que desplazar el seguro para realizar las conexiones internas del conector. A continuación, hay que encender el equipo. El equipo realiza una autoverificación. A continuación aparece una pantalla en la que hay que seleccionar el modo de operación de arreglo de fase. En este momento el equipo está realizando el cálculo de las leyes focales de acuerdo con los parámetros que tiene ajustados. Se debe realizar el ajuste de las características del transductor, los cuales encontramos en la parte interna del conector y también de la zapata, las cuales encontramos en los costados de la propia zapata. Hay que presionar la tecla debajo de la función Proof para introducir los datos del transductor. Se presiona la tecla del lado izquierdo de la caja de diálogo del número de parte en 2 ocasiones. Con la perilla del lado izquierdo se desplaza el cursor a una posición específica. Con la perilla del lado derecho se ajusta el valor. Es el dato del número de parte del transductor. Se presiona la tecla del lado izquierdo de la caja de diálogo del número de serie del transductor en 2 ocasiones. Con la perilla del lado izquierdo se desplaza el cursor, con la perilla del lado derecho se ajusta el número de serie. A continuación se puede presionar directamente la tecla por debajo del siguiente menú para proporcionar los datos de la geometría del transductor. Se ajusta el valor en primer lugar de la frecuencia con la perilla del lado derecho. Para introducir el número de elementos se presiona la tecla del lado izquierdo de la caja de diálogo del número de elementos y se gira la perilla del lado derecho. No es necesario introducir el valor del pitch porque corresponde al transductor. El valor de la elevación no es importante. Se presiona la tecla correspondiente a los datos de la zapata. Solo que fuera necesario, se introduce la posición del primer elemento. En este caso coincide con el transductor y la zapata. Para introducir los datos de la geometría de la zapata se presiona la tecla debajo del menú. Hay que proporcionarle al equipo los datos correspondientes. El valor de la velocidad corresponde. Hay que introducir el valor del wedge front presionando la tecla del lado izquierdo y girando la perilla del lado derecho. Se presiona la tecla del lado izquierdo de la caja de diálogo correspondiente al Z offset y se introduce el valor girando la perilla del lado derecho. De ser necesario se puede introducir el valor del ángulo. En este caso corresponde con el ángulo de la zapata. Hay que presionar la tecla Home para regresar al menú inicial. Hay que introducir los datos de la parte, presionando la tecla que está por debajo del menú correspondiente. Como datos proporcionados por el fabricante está el valor de la velocidad longitudinal, de la velocidad de corte. Hay que introducir el valor del espesor. Se va a considerar un espesor de 3/4 de pulgada.
Para el ajuste rápido se introduce el dedo índice en la perilla del lado derecho y se gira. Hay que regresar al menú inicial presionando la tecla Home. Hay que introducir los datos del barrido presionando la tecla por debajo del menú. Coinciden los datos, se va a utilizar una presentación sectorial, no se va a enfocar el ultrasonido, el tipo de onda es de corte. Hay que proporcionar los datos del patrón de barrido. Se utilizará un rango de ángulos de entre 40 y 70 grados. El ángulo inicial está establecido, hay que introducir el valor del ángulo de paro presionando la tecla del lado izquierdo y proporcionando el dato girando la perilla del lado derecho. El paso de ángulo será de 1 grado. Hay que introducir los datos correspondientes a la apertura presionando la tecla debajo del menú. Coinciden, de ser necesario se presiona la tecla del lado izquierdo de cada una de las cajas de diálogo y se ajusta con la perilla del lado derecho. Hay que regresar al menú inicial presionando la tecla Home. Se va a ajustar los datos correspondientes a la pantalla presionando la tecla debajo del menú. De ser necesario entrar en cada uno de los menús para introducir los datos correspondientes. Para este caso vamos a ajustar los valores solamente de las lecturas. De la lectura 2 presionamos la tecla del lado izquierdo y seleccionamos la información correspondiente al recorrido del ultrasonido. La lectura 3, el dato correspondiente a la distancia proyectada en la superficie. La lectura 4, el dato correspondiente a la profundidad. Presionamos la tecla Home para ir a la pantalla inicial. A continuación hay que proporcionar los datos correspondientes a la inspección ultrasónica, presionando la tecla por debajo del menú UT. En este momento no es necesario realizar ningún ajuste con respecto al menú base. Vamos a introducir los datos correspondientes al pulsador. El valor del voltaje no es relevante. Sí es importante el valor del ancho del pulso. Para calcularlo se debe de dividir una constante 1000 entre 2 por la frecuencia. Esto nos da un valor de 100 nanosegundos. El valor de la frecuencia de repetición de pulso será el que está ajustado. Hay que introducir los datos correspondientes al receptor, presionando la tecla por debajo del menú receptor. Vamos a ajustar solamente el valor de la frecuencia. Salimos al menú inicial presionando la tecla Home. De ser necesario, se pueden ajustar datos correspondientes a la configuración, tal como el idioma y las unidades. Presionamos la tecla Home para ir al menú inicial. Presionamos y mantenemos presionada la tecla Home para realizar el cálculo de las leyes focales. Al finalizar el cálculo de las leyes focales, el equipo estará listo para proceder a la calibración.